Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ágora Metatrends 2022. Y estamos felices de contar con la presencia de Ana Lucía Mosquera. Ella es comunicóloga, investigadora, docente y activista afroperuana. Y ella nos va a traer el día de hoy una mirada sobre las acciones de diversidad, equidad e inclusión y cómo las marcas las adoptan. Ana Lucía, bienvenida a Ágora. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Estoy súper contenta de poder compartir con ustedes algunas cosas urgentes, como mencionabas, para poder repensar qué estamos haciendo en relación a la diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones. Perfecto. Entonces, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Eh, bueno, cuando pensamos en esta charla, pensamos en ponerle este título, que creo que resume muy bien qué es lo que está pasando ahora con los emprendimientos y las organizaciones en América Latina. Entonces, cuando pensamos en diversidad, tenemos que preguntarnos si realmente es una cuestión de conciencia o solamente estamos siguiendo una tendencia para además reflexionar sobre qué es lo que debemos hacer para garantizar acciones sostenibles y acciones que cumplan o que correspondan con el propósito de las organizaciones. Eh, Quería presentarme y contarles un poco quién soy y qué es lo que hago. Como había mencionado Ischel, soy comunicadora y también soy activista. A lo largo de mi carrera profesional he intentado involucrar mi activismo en mi profesión y ver de qué manera se generan estos espacios para poder discutir sobre la diversidad, la equidad y la inclusión desde las organizaciones y también desde la comunicación. Entonces, lo que vamos a ver en la presentación de hoy es esta reflexión muy urgente sobre qué es la diversidad y a qué nos referimos cuando estamos hablando de diversidad. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de una serie de características que tenemos las personas o los grupos de personas que nos diferencian de otras. Normalmente hablar de diversidad es hablar de la identidad, de aquello que nos identifica, que nos caracteriza, que forma parte de nuestro origen, de quiénes somos y cómo nos presentamos al mundo. Y cuando hablamos de diversidad también podemos hablar de múltiples formas de manifestar nuestra diversidad. Podemos hablar de la diversidad cultural, que tiene que ver con nuestras expresiones o nuestras manifestaciones, de la diversidad étnico-racial, que está asociada a la cultura y en algunos casos también al color de piel y lo que ello significa en la sociedad, al género, a la identidad sexual, a la orientación sexual, a la nacionalidad y a otras características que nos van a ayudar a definirnos como personas. Entonces es importante que veamos que la diversidad tiene que ver con la identidad y tiene que ver con reconocer el ser de cada persona, cada grupo de personas que habita en una sociedad determinada. Ahora bien, cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión, estamos hablando de una serie de acciones que se llevan a cabo y que, como habíamos mencionado, son muy comunes dentro de las organizaciones ahora y que responden a cosas en específico. Cuando hablamos de diversidad, como ya había mencionado, estamos hablando de el quién y el qué. ¿Quiénes están dentro de un equipo? ¿Quién se sienta alrededor de la mesa? ¿Quién está formando parte del grupo de personas con las que interactúas, el grupo de personas con las que trabajas? ¿A quiénes asciendes? Tiene que ver básicamente con el quién, con qué personas están incluidas dentro de un espacio determinado, ¿no? Que además tienen que ver con características inherentemente diversas con las que nacemos y en algunos casos específicos, características que están determinadas por circunstancias extraordinarias o ajenas al ser, ¿no? Luego, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de la acción. Y aquí es importante entender una cosa cuando planteamos las acciones de EI. Lo primero es que entendamos que no partimos de un contexto equitativo, que no partimos de un contexto igual y que estamos buscando a través de las acciones que impulsamos garantizar la igualdad. La equidad va a suponer accionar en función de poder gestionar la diversidad para darle a cada persona lo que cada persona necesita, ¿no? Si habláramos de igualdad, hablaríamos de un trato de todas las personas por igual, es decir, darle a todas las personas lo mismo. ¿Qué es lo problemático cuando estamos planteando las acciones de igualdad? Que no reconocemos que existen desigualdades estructurales que pueden afectar en qué necesita cada persona, ¿no? En la imagen que estamos viendo en la lámina, podemos ver cómo podemos tratar a personas bajo el enfoque de igualdad y bajo el enfoque de equidad. Bajo el enfoque de igualdad, lo que hacemos es darle a las personas exactamente lo mismo sin tener en cuenta cuáles son sus necesidades especiales. Cuando planteamos, sin embargo,
el enfoque de equidad, lo que hacemos es garantizar que cada persona, desde su necesidad y desde su diversidad, pueda tener los recursos necesarios para acceder a lo mismo. Es decir, garantizar que la cancha esté equiparada y que todas las personas sean capaces de competir en equidad o en igualdad de condiciones para poder desarrollar su potencial. Esto, en algunos casos, va a suponer el trato diferenciado de ciertas personas, pero en algunos casos es muy necesario para poder garantizar que esto suceda. Y luego, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de cómo garantizamos que cada persona dentro de los grupos pueda sentirse bienvenido, pueda sentir o pueda tener un sentido de pertenencia en algunos equipos. Ahora bien, cuando hablamos sobre equipos diversos y invitamos a las organizaciones a que se sumen a estas acciones de diversidad, equidad e inclusión, es importante comprender que esto no solamente responde a algo que se tiene que hacer porque todo el mundo lo está haciendo, sino que además tiene resultados positivos en la gestión de las organizaciones. De acuerdo a McKinsey, las organizaciones que tienen un liderazgo más diverso tienen ingresos 25% más altos que las empresas con líderes menos diversos. Además de eso, las empresas que tienen mayor diversidad de género tienen un rendimiento superior, que casi llega al 50%. Y en el caso de la diversidad étnica y la diversidad cultural, las empresas más diversas tienen 36% más rentabilidad que las que no son diversas culturalmente. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos que darnos cuenta que no solamente es algo que debemos hacer porque está bien, sino porque además va a tener beneficios para las organizaciones. Ahora bien, quería repasar con ustedes cuál era el estatus de la diversidad en América Latina. Cuando hablamos de diversidad, normalmente hablamos de diversidad de género, pero me parecía sumamente importante, porque además es parte de mi proceso de formación, hablar de qué pasa con la diversidad étnica o la diversidad cultural. Cuando hablamos de la diversidad étnico-cultural, podemos hablar de dos grandes grupos que forman parte de la composición étnico-racial o étnico-cultural de la región latinoamericana: la población indígena, los pueblos originarios y la población afrodescendiente. Cuando hablamos de pueblos originarios, podemos ver una amplia diversidad a lo largo de la región. Podemos ver que Perú, que es mi país, es el país con mayor cantidad de población indígena o que se identifica como indígena. Luego le sigue Chile, Argentina, Colombia y México. Es importante también, cuando hablamos de pueblos originarios, tener en cuenta que no todos los países utilizan la misma métrica para poder tener información sobre pueblos originarios y que algunos países consideran la autoidentificación, como es el caso de mi país, u otros factores como la lengua materna o la identificación por parte de la persona que elabora el instrumento para censos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, pero podemos ver que claramente la raíz indígena es una raíz muy fuerte y que forma parte importante de la composición de las sociedades latinoamericanas. Cuando hablamos de población afrodescendiente, podemos ver también que existe un porcentaje menor, pero también importante en países como Colombia, Chile, Argentina, Perú y México. Y podemos ver que Brasil es el país que tiene mayor población afrodescendiente fuera de África. Tiene el 50% de su población que se identifica como afrodescendiente, ¿no? Sin embargo, y esto es importante, la población brasilera, la población afrodescendiente brasilera es la población más pobre del país. Siguiente, por favor. Cuando miramos la inclusión, podemos hablar de una manera de responder a la diversidad. La inclusión es esta capacidad que tenemos dentro de las organizaciones para poder gestionar las diversidades y poder crear situaciones donde todas las personas puedan desarrollar compromiso y puedan desarrollar un sentido de pertenencia. Esto tiene que ver con que se sientan bienvenidos y que la diferencia sea reconocida como algo positivo, pero también tiene que ver con garantizar que todas las personas puedan acceder a las mismas oportunidades. Volviendo al enfoque de equidad, en algunos casos esto implicará que es necesario que se hagan programas específicos o que se puedan plantear acciones específicas para atender a las personas desde el entendimiento de la desigualdad estructural. Pero básicamente lo que hacemos cuando pensamos en políticas inclusivas no solamente es generar estos espacios diversos, sino también garantizar un sentido de pertenencia. Garantizar un sentido de pertenencia, además, lo que va a hacer es generar un mayor compromiso con el equipo y un mayor compromiso con el trabajo de las personas que forman parte de las diversidades. Ahora
también es importante que nos demos cuenta que cuando hablamos de diversidad, no solamente tenemos que hablar de lo bonito que es ser diversos o de lo bien que se ve tener equipos diversos en las organizaciones, sino que vayamos más allá y pensemos en reflexionar sobre la diversidad desde la mirada de la desigualdad. Cuando hablamos de diversidad, tenemos que hablar de desigualdad también, porque tenemos que reconocer que esta desigualdad ha implicado durante mucho tiempo que existan desigualdades estructurales, ¿no? Desigualdades que hemos arrastrado desde la formación de todas las repúblicas latinoamericanas y que determinan el espacio o el lugar que ocupan las personas o grupos de personas en función a características como la identidad étnico-cultural, el género, la orientación sexual, la identidad de género u otros factores que pueden determinar que haya cierta desventaja en su vida o en su experiencia de vida, ¿no? Las acciones de diversidad, de equidad e inclusión tienen que reconocer la desigualdad y tienen que reconocer además cómo afecta la desigualdad en el ámbito corporativo. Hace algunas semanas estábamos conversando un poco sobre estos temas y estábamos pensando también qué pasa con las acciones de inclusión. Y lo que pasa con las acciones de diversidad e inclusión ahora es que la mayoría de estas acciones están relacionadas a incluir pensando desde la variable de género. Y se ha avanzado muchísimo, afortunadamente, en poder garantizar mejores condiciones para que las mujeres puedan insertarse en los ámbitos laborales. Sin embargo, es necesario, cuando miremos las acciones de DEI, que nos demos cuenta qué cosas estamos incluyendo, a quiénes estamos invitando y quiénes están formando parte de estas acciones. Si solamente estamos pensando en el género como la única cosa que vemos para mirar las acciones de diversidad e inclusión, no estamos garantizando necesariamente que todas las personas o los grupos de personas que forman parte de las diversidades estén dentro de las acciones que tenemos. Y ahí vamos a tener un sesgo o vamos a incluir únicamente a un grupo y dejar de lado a otros grupos que también necesitan atención para poder formar parte de las políticas de inclusión. Es importante que miremos las brechas de género definitivamente. Como había mencionado, hay un avance muy importante en Latinoamérica por poder garantizar la inclusión de las personas, de las mujeres y de otros grupos como la población LGTBIQ+, pero no es lo único que tenemos que hacer cuando miramos inclusión. Ahora, cuando veamos un poco la interseccionalidad, vamos a ver también qué pasa con las políticas de género cuando solamente miran el género. Pero es importante que miremos más allá del género para ver qué estamos haciendo realmente y garantizar que las acciones de diversidad, equidad e inclusión sean sostenibles en el tiempo. Ahora, como les había mencionado, existe un nuevo indispensable en las acciones de diversidad, equidad e inclusión. Y este es la interseccionalidad. La interseccionalidad es algo que nos ayuda a, recuperando un poco lo que habíamos mencionado anteriormente, a tener una mirada de la diversidad desde la desigualdad. Pero no solamente ver la desigualdad como una cuestión que funciona de una manera estática, sino que nos ayuda a mirar las desigualdades, desigualdades que en muchos casos se entrecruzan. La interseccionalidad, como bien lo menciona su nombre, nos ayuda a ubicarnos en la intersección de diferentes identidades y entender cómo la multiplicidad de estas identidades pueden entrar en conflicto causando diferencias en la experiencia que las personas tienen y también en las desigualdades que estas personas pueden pasar a lo largo de su vida. Cuando pensamos en la interseccionalidad, pensamos en este ejercicio que implica pararse dentro de la intersección, es decir, ver cuál es la experiencia que atraviesa a una persona cuando tiene más de una identidad. Hace un momento estábamos hablando de qué pasa con la inclusión y las acciones de género. Sin embargo, en muchos casos, cuando miramos las acciones de género y vemos quiénes son las mujeres que tienen mayor acceso a oportunidades o tienen mayores posibilidades de ascender o ser incluidas dentro de las políticas laborales, podemos ver que, por ejemplo, temas como la nacionalidad, como el origen de la persona, la orientación sexual o la identidad de género, pueden entrar a tallar para poder configurar también esta idea de si acceden o no a estas políticas inclusivas. Comprender la interseccionalidad nos va a ayudar a mirar la multiplicidad de identidades
Y nuevamente, cuando pensamos en la interseccionalidad, aunque suene un concepto sumamente complejo y denso, podemos hacer este ejercicio de pararnos en la intersección y decir qué es lo que vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una mujer afrodescendiente. No solamente tengo experiencias diferenciadas en función de mi género, sino que también tengo experiencias diferenciadas en función de mi etnicidad. No puedo desvincularme de ninguna de estas dos identidades y estas identidades entran en conflicto o se intersectan en cualquier momento de mi vida, ¿no? Si a estas identidades, cuando miramos a otras personas, les añadimos variables como la discapacidad, el nivel socioeconómico, la orientación sexual, identidad de género u otras cosas, podremos ver que efectivamente hay situaciones más complejas para algunas personas en función de estas características. Entonces, ¿qué plantea la interseccionalidad? Desde la perspectiva de la identidad, nos ayuda a reconocer que efectivamente las identidades son múltiples, que normalmente no tenemos una sola identidad y que es importante que nos demos cuenta de ello. Y desde la perspectiva de la opresión o la desigualdad, nos ayuda a mirar las desigualdades de manera múltiple, ¿no? A ver cómo estas desigualdades se unen o se multiplican para poder generar diferencias, inclusive en grupos que asumimos que son homogéneos, ¿no? Cuando miramos a las mujeres, asumimos que todas las mujeres tienen los mismos problemas o asumimos que una política de igualdad de género en una empresa va a ayudar a todas las mujeres, pero normalmente no es así. Y cuando miramos, por ejemplo, poblaciones indígenas o afrodescendientes, asumimos que estos grupos también son grupos homogéneos, pero existe mucha diferencia causada por estas otras identidades múltiples. Ahora bien, es importante que hablemos de qué sucede con la diversidad ahora y por qué todo el mundo está utilizando la diversidad como si fuera una moda o algo que funciona de manera banal. Y para esto creo que es importante hablar de tener diversidad, pero diversidad con propósito. Lo que ha pasado en los últimos años es que muchísimas organizaciones han visto la necesidad de crear entornos mucho más diversos a nivel mundial, ¿no? Hay una tendencia de grandes empresas multinacionales que luego tienen filiales en Latinoamérica que abren estos pilares de diversidad, equidad e inclusión para responder a una tendencia global o para poder responder a una movida mucho más externa, ¿no? Y que además lo que hacen es asumir que la diversidad va a ayudar a sus espacios de trabajo o que va a tener un beneficio en su reputación. Eso también se ha traducido en acciones comunicacionales en algunos casos y en acciones muy puntuales desde la DEI. Lo que me ha pasado a lo largo de estos años que he venido trabajando con organizaciones, con empresas y con agencias también de comunicación para ver estos temas, es que normalmente esas acciones, como decía, responden a cosas muy puntuales, pero no se tiene una visión que garantice sostenibilidad a las acciones. Esto tiene que ver con esta idea de que la diversidad es una moda y no es algo que realmente tiene que tener una permanencia en el tiempo. Cuando pensamos en diversidad, es importante que no veamos solamente una acción concreta. No pensemos solamente en la foto, no pensemos solamente en una campaña o no pensemos en diversidad que tiene fecha de vencimiento. ¿No? Esta idea de utilizar, por ejemplo, diversidad para hablar de poblaciones LGTBIQ+, solamente en el mes de junio, que es el mes del orgullo, o hablar de los pueblos indígenas en agosto, o hablar de las mujeres solamente en marzo. Es importante que veamos que la diversidad no tiene fecha de vencimiento y que es importante, además, que tengamos acciones sostenibles, acciones que no solamente sean acciones hacia afuera, sino que esto que estamos trabajando hacia afuera sea un reflejo de cómo se está trabajando la cultura organizacional y cómo estamos dándole propósito a nuestras marcas y a las acciones que tenemos en el plano interno. Eso es lo que realmente va a garantizar mayor sostenibilidad. Ahora quería compartirles un par de ejemplos que son ejemplos de fuera de la región, pero que son interesantes para comprender qué se hace a lo largo del año, no solamente en ocasiones específicas, en empresas grandes que manejan políticas de diversidad, de equidad e inclusión. Tenía dos casos particulares que me gustaría compartir. El primero es el caso de Starbucks, que de hecho no trabaja de manera tan precisa estas acciones, digamos, con el enfoque que lo manejan en Estados Unidos, pero que tiene estos pilares para desarrollar acciones de DEI
en 4 espacios o en 4 áreas en específico. Hablando con partners para poder encontrar y contratar a partners que sean diversos, hablando desde los clientes, reconociendo y respondiendo las preferencias de cada uno de ellos, es decir, trabajando bajo el enfoque de equidad y que garanticen además experiencias distintas a cada una de las personas. Desde las comunidades, desde el trabajo con barrios o con iniciativas locales y también desde los proveedores, ¿no? Aquí, como mencionaba, no existe un enfoque tan específico como lo hay en Estados Unidos para trabajar con comunidades marginalizadas, pero sí es importante recuperar, por ejemplo, experiencias positivas que se han hecho desde la marca en Estados Unidos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que existe o se han generado controversias, acciones y algunas situaciones problemáticas que han afectado a Starbucks en Estados Unidos en relación a temas de discriminación étnico-racial, ¿no? Hace algunos años, cuando se empezó a generar conciencia sobre el tema de Black Lives Matter, que fue un tema bastante interesante que tuvo una gran acogida a lo largo de la región y también a lo largo de Estados Unidos, se generaron incidentes con personas afrodescendientes dentro de los locales de Starbucks en Estados Unidos que fueron tratados de manera violenta, agresiva, por considerárseles peligrosos. Es decir, existía ahí un tema que tenía que ver con sesgos inconscientes que no se había trabajado y que estaba afectando a las personas afrodescendientes en estos establecimientos. Lo que pasó para poder ver un poco el manejo comunicacional fue que Starbucks comunicó de manera eficaz qué era lo que querían hacer, obviamente ofreciendo disculpas, pero no solamente quedándose en reconocer que habían hecho mal, sino realmente invirtiendo en capacitar a su talento para evitar futuras ocasiones. ¿Qué fue lo que hizo Starbucks? Que fue una acción histórica y bastante interesante de ver. Cerró todas sus tiendas por un día, toda una tarde, para poder capacitar a los empleados y a las empleadas en temas de sesgos inconscientes y equidad racial. Esto obviamente marcó un precedente en qué era lo que se tenía que hacer y, digamos, podemos ver además que en términos más prácticos supuso una pérdida, porque cerrar toda una tarde a nivel nacional en todos los locales de Starbucks supone una pérdida, pero también supuso una acción que marca una intención y un propósito fijo en una marca tan grande como Starbucks y que da un mensaje positivo además que dice que no solamente están diciendo que van a hacer cosas, sino que efectivamente están haciendo cosas para garantizar espacios más respetuosos de la diversidad y que además garanticen que no haya discriminación hacia ninguno de sus clientes. Otro ejemplo interesante de trabajo es lo que se viene haciendo ahora con el grupo Meta, que es el grupo que aloja ahora a muchas plataformas digitales de redes sociales, ¿no? Las líneas de acción de Meta en cuanto a estrategias de diversidad tienen relación con encontrar diversidad, poder ver diversidad en experiencias, poder ver diversidad en perspectivas y ofrecer productos que se adecúen a la diversidad, crecer y mantener a su talento diverso, que este es un punto bien interesante cuando hablamos de talento diverso también, y también garantizar que todo el talento diverso se sienta visto, escuchado, valorado en su diversidad y en lo que pueden aportar a los equipos. Y finalmente también integrar todas las acciones de diversidad a los productos, a las políticas y a los programas que garanticen mejores aprendizajes al interior de los equipos. Quiero concentrarme en este punto de crecer y mantener al talento, porque esto es un aspecto fundamental, sobre todo cuando hablamos de inclusión. Yo ahora tengo, digamos, algunas perspectivas que se encuentran en cuanto a lo que implica el término inclusión, porque muchas veces la inclusión se queda en atraer el talento, traerlo al equipo, tener un equipo diverso y no garantizar pertenencia y tampoco garantizar desarrollo de talento. Y a veces sucede que cuando no miramos la diversidad, equidad e inclusión, o cuando solamente miramos la D y la I, pero dejamos de lado la E, no vemos cuáles son esas deficiencias o cuáles son estas diferencias estructurales que trae el talento diverso a los equipos. Cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres o de población
que pertenece a un nivel socioeconómico bajo, población migrante, población indígena o afrodescendiente, veremos que a pesar de que tienen las características para poder formar parte de los equipos, muchas veces existen deficiencias en cuanto a capacitación, en cuanto a nivel de formación, que son diferencias que se tienen que tener en cuenta para poder brindarle mejores oportunidades a este talento y ayudar también a equiparar un poco la cancha. Entonces, es importante también que estas acciones tengan en cuenta nuevamente la desigualdad. La inclusión no se puede mirar si no se miran las desigualdades. Y otra iniciativa que tiene Meta como grupo es trabajar en temas comunicacionales y ver temas de representación. Como parte de las cosas que he venido investigando a lo largo de estos años, he visto también la importancia de la representación en lo que se comunica. No es lo único que debemos tener en cuenta, pero sí es algo que debemos tener en cuenta cuando pensamos la DEI. Y Meta tiene una iniciativa que se llama Ads for Equality, que de hecho es una iniciativa que plantea que cada organización, empresa, emprendimiento, compañía pueda tener herramientas, que son herramientas de fácil acceso, para evaluar sus campañas, para evaluar la representación, para evaluar si la comunicación está o no construida en base a estereotipos y poder mejorar la representación que tengan y la comunicación que se vaya haciendo, ¿no? Existe data ya que efectivamente comprueba que las empresas que tienen una comunicación más diversa llegan a más personas. Y en ese sentido, esta iniciativa, que es una iniciativa disponible para todas las empresas y emprendimientos, también forman parte de el trabajo que se viene haciendo desde las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión del Grupo Meta. Ahora bien, cuando pensemos en la diversidad, hay que preguntarnos si la diversidad es una oportunidad o una amenaza. Y aquí quiero precisar un poco cuál es o cómo funciona la diversidad cuando es una oportunidad y cuando la diversidad se convierte en una amenaza. La diversidad es una oportunidad increíble para poder generar equipos que tengan mayor capacidad de innovación, que propongan soluciones distintas, que sean equipos potentes, mucho más eficientes y con mayor rendimiento. Sin embargo, si vemos la diversidad únicamente como una cuestión superficial, únicamente como aquello que tenemos que hacer para cumplir con el estándar, para acoplarnos a estándares internacionales o para ganar concursos, esas cosas no van a ser acciones a largo plazo que puedan establecer la diversidad como algo permanente. La diversidad es un arma de doble filo si no resulta de un proceso de aprendizaje constante y de aprendizaje consciente. La diversidad, si se hace sin tener en cuenta esta toma de conciencia y esta reflexión colectiva que tiene que suceder dentro de los equipos, puede resultar contraproducente y puede tener consecuencias negativas para las organizaciones porque el público, los públicos se dan cuenta. El público que tenemos ahora es un público cada vez más informado, cada vez más consciente, que busca alternativas mucho más socialmente sostenibles. Y en ese sentido van a ser mucho más capaces de identificar cuando las acciones de diversidad no corresponden a un propósito real de la marca. ¿Cómo incorporamos acciones que garanticen inclusión y equidad? Es importante que pensemos en la diversidad desde que concebimos una idea. Estamos pensando en algo, nuestros equipos son diversos, la idea que tenemos es diversa, estamos teniendo múltiples perspectivas o solamente viendo los asuntos desde un espacio. Compartimos ideas, corregimos y revisamos para ver si es que estamos cayendo en estereotipos, si estamos reproduciendo imágenes estereotipadas, si estamos con intención o no dejando que los sesgos ocupen el diseño de algunas acciones. Todas esas cosas son cosas que podemos y debemos preguntarnos, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es generar productos comunicacionales que representen la diversidad sin estereotipos. Hemos hablado mucho de la representación en los últimos años y es importante acotar que más representación no significa necesariamente mejor representación. Podemos tener una representación súper diversa que refuerza estereotipos y en ese sentido no estamos contribuyendo a generar una representación mejor de las diversidades. Recurrir a la investigación, no tenemos que saberlo todo, está bien no saberlo todo y siempre podemos ayudarnos de instrumentos y herramientas que tenemos a la mano, ¿no?
enmendar si cometemos errores. Existen ahora muchas crisis que se generan por el manejo incorrecto de la diversidad y es importante reconocer el error y además comunicar qué cosas se van a hacer para que estos errores no se repitan. Y finalmente, comprometerse con aliados, con instituciones aliadas, con universidades, con colectivos, con personas, pero también asumirse como aliados de causas que crean importantes. No solamente estas alianzas están relacionadas a momentos específicos, sino que son alianzas que se pueden mantener con el tiempo, ¿no? No solamente es suficiente que pongamos nuestros logos de colores en junio o que pongamos nuestro logo morado en marzo, sino que nos comprometamos realmente a garantizar la creación de espacios más inclusivos. Entonces, para ir resumiendo un poco, la diversidad no es una moda, no es una tendencia, no es una obligación, sino que resulta en una estrategia. La diversidad es estratégica. Tener públicos diversos, pensar en la diversidad, tener equipos diversos, nos ayuda a tener mejores ideas, mayor rendimiento y a llegar a más personas. Y si queremos alcanzar a más personas, ser diversos realmente es una cuestión estratégica. Y en ese sentido es importante que tengamos mensajes con enfoque de género, con un enfoque interseccional que mire la diversidad o la multiplicidad de las identidades y con enfoque intercultural también. Ha pasado muchísimo durante las últimas décadas que hemos asumido que el consumidor es un tipo de consumidor y no hemos aprendido a mirar la diversidad en ese consumidor. Mirando al consumidor desde la multiplicidad de su identidad, vamos a poder llegar con un mensaje más efectivo, más eficaz, que tenga mayor llegada y que tenga mejores resultados para nosotros también. ¿Cuándo recurrimos a la diversidad? En todas las partes del proceso. Podemos mirar a la diversidad cuando investigamos, cuando diseñamos, cuando implementamos acciones, cuando damos un acompañamiento sostenido a las acciones de diversidad, equidad e inclusión, cuando comunicamos también y cuando evaluamos. Siempre es necesario que diversifiquemos los enfoques para todo, para generar instrumentos de gestión, para poder generar instrumentos de evaluación, para poder generar acciones de comunicación también y que transmitamos a la organización esta importancia por la diversidad. Muchas veces lo que pasa es que la diversidad se maneja desde los departamentos de recursos humanos y las personas que forman parte de la organización no tienen ni idea de qué se está trabajando, por qué se está trabajando o por qué es importante. Entonces, algo que también hay que tener en cuenta ahí es que el componente comunicacional es fundamental dentro de la organización y fuera de la organización. Algunas reflexiones finales. Creo que es un reto muy grande todavía incorporar lo diverso o la diversidad. Las organizaciones en Perú están en una etapa inicial, en Latinoamérica hay algunos avances que tienen mucho más que ver con diversidad de género y diversidad relacionada a poblaciones LGTBIQ+, pero creo que es un trabajo que se hace paso a paso. Y es importante que la diversidad sea parte de la cultura organizacional, ¿no? Para que esta no sea asumida de manera superficial. Si esta diversidad es asumida de manera superficial, estas prácticas van a ser identificadas como diversidad posada o diversidad falsa y podrían tener repercusiones negativas inclusive en cómo los públicos perciben a la marca o a la organización. Y finalmente es importante reconocer que hay valor en comunicar y en aplicar la diversidad como un activo. La diversidad no es y no debería ser un problema, debería ser como un activo positivo que nos da valor, que nos ayuda a tener mejores equipos, que nos ayuda a tener mejores soluciones a problemas y que también nos ayuda a tener una mejor llegada a quienes son las personas con las que nos comunicamos. Así que creo que esas son algunas reflexiones interesantes de hoy. Y finalmente, recalcarles lo que les he mencionado a lo largo de la presentación. La diversidad tiene que tener sostenibilidad. Es importantísimo que garanticemos sostenibilidad y que no sea solamente circunstancial, que sean acciones que realmente tengan impacto, que impacten en las organizaciones, que impacten a la marca y que impacten en la manera en la que comunicamos. Yo dejaría, creo, ahí algunas reflexiones
y les agradezco mucho por su atención en este espacio tan importante de diálogo.